En el mismo día, hoy, después de todas las cosas sucedidas o durante el media mañana, llegó el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Bessent, que básicamente, hoy un compañero decía, vino como los perros a marcar el territorio. Ujú. Bueno, vino a marcar el territorio, En un no rato trajo, Tatiana nos cuenta sí, detalles, de no de trajo la valija reunión. de plata, no trajo ninguna promesa, al contrario, dijo algo así como, yo soy el padre de la criatura, esto es Ujú. obviamente mi opinión, pero además dijo, bueno, y estaría muy bien que junten dólares para pagarle a China y que no haya más swap chino. Sí, Después te voy a contar el tema de la acumulación de reservas porque es uno de los ejes centrales de esta bien. discusión, que creo que tiene ahí una dificultad del programa para acumular las reservas que en principio le exige el Fondo Bueno, Monetario. seguramente va a ser parte también de la charla con Orlando Ferreres. Orlando, Pablo Caruso y todo el equipo de QR le saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo muy Muchas gracias por esta comunicación. A ver, ¿cómo evalúa el día de hoy y en qué momento el plan económico de Milei? No Ahí sé. no lo escuchamos. Orlando, a ver si podemos mejorar eso. ¿Usted nos escucha Creo bien? porque... Ahí está, ahí ¿No está. se escucha? Ahora sí, ahora lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Sí, pensamos que el timing fue adecuado. La acumulación de reservas estaba medio complicada, pero se decidió salir del cepo de una vez por todas. El viernes a última hora, después también de ver los resultados de la reserva del Banco Central. Y yo creo que salió bien ahora, con todos los fondos que van a llegar mañana del Fondo Monetario Internacional, más de otros organismos financieros internacionales. Yo creo que hoy el cierre a 1.230 pesos por dólar estuvo bien, es un poco bajo quizá, pero está en el medio de los 1.000 a 1.400. Ujú. O sea, es un buen arranque para salir del cepo. También que el cepo no se sacó del todo, porque por ejemplo para los que son empresas se les va a dar unos BOPREALES para que vayan cobrando en el tiempo, pero ya se dio como paso inicial que cualquier persona física puede comprar la cantidad que quiera, salvo que sea en efectivo, que te dan solo 100, pero si es para transferir a una cuenta, podés comprar la cantidad que quieras. Ujú. Efectivamente, yo creo que eso, de dejar salir los dólares, hace que también puedan entrar los dólares que están esperando un momento oportuno para ver si entran a la Argentina, porque hay buenos programas para hacer cosas, ya sea en petróleo, ya sea en energía, y puede ser en minería también. O sea, hay varios sectores que están atractivos y que el gobierno yo creo que todavía va a hacer algo más en materia de política laboral para poder mejorarla y también por política fiscal que se va a ir haciendo. Así que yo creo que está bien todo y está bastante organizado y mañana veremos un día relativamente más tranquilo que el día de hoy, que fue un día bastante intenso. Ujú. ¿Herrán? Orlando, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán Lecher. Dos ¿Qué tal, preguntas Hernán? quiero hacerle. La primera, entiendo que ustedes han calculado un tipo de cambio de equilibrio para la balanza de pagos, en particular que les da 1.712, si no me equivoco. ¿Esto efectivamente es Sí. así? ¿Es un problema para el gobierno tener el tipo de cambio tan bajo, digamos, a pesar del salto de hoy? Bueno, el tipo de cambio ese está calculado, pero para épocas de equilibrio de balance de pago, pero contando con el déficit fiscal, el gasto público más bajo, 25% del producto, y no hay superávit financiero, ni siquiera primario. Ahora tenemos superávit fiscal primario y financiero hecho, tenemos un equilibrio del Banco Central y yo creo que tenemos una política cambiaria también muy clara. O sea que esa paridad teórica de equilibrio, como dice su nombre, teórica, porque no ocurre en la práctica, es como para tener una guía, pero las condiciones son distintas ahora y por lo tanto no se puede tomar como, digamos, una brújula para seguir todo el tiempo. Así que yo creo que lo que están haciendo ahora está bien. Me parece que puede estar un poquito más arriba el tipo de cambio, más abajo, pero está, digamos, en orden con las ideas actuales del ministro de Economía y del presidente del país. Pero le permite este tipo de cambio, Orlando, acumular casi 9.000 millones de dólares de acá a junio. Sí, yo creo que sí, se puede, digamos,
agregar esos dólares que son de organismos financieros internacionales distintos. Pero no, Yo no, creo que los eso, de organismos internacionales no se suman para las reservas netas, para las no, no reservas se del suman. fondo. No, los del fondo se suman porque son de libre disponibilidad. O sea que por eso yo creo que va a haber una forma de hacer que esa plata la reciba el Tesoro Sí, Nacional y con esa plata compre activos paralizados en dólares, pero que no rinden nada en el Banco Central y de esa manera darle más reservas netas al Banco Central, que a su vez claro, también tiene que lograr comprar más reservas por su cuenta. No claro. puede seguir perdiendo reservas. Perdone que lo interrumpa, pero a ver, el acuerdo del fondo indica expresamente que los dólares del fondo y de los organismos, incluso del repo, solo 500 millones del repo se pueden considerar a las horas a la hora de fijar la meta exigida por el propio Fondo Monetario Internacional. Por eso le digo, los 9.000 tiene que acumularlos comprando. A mí me llama un poco la Claro. atención que eso sea posible. Bueno, por eso decimos que el tipo de cambio podría estar un poco más Mm. arriba. Por ese motivo, digamos, también nosotros lo vemos así. Efectivamente, nosotros hemos dado una charla a los clientes el viernes que prácticamente adivinamos todos los pasos que se fueron dando el mismo viernes, pero a última hora. Lo hicimos antes de que eso ocurriera y por suerte tenemos dos versiones, una de ajuste de ahora del tipo de cambio a partir de mayo, que ocurrió en abril, y otra a partir de diciembre, después de las elecciones. Pero ocurrió esta con más o menos todos los pasos que se fueron dando en la práctica, o sea que está bastante buena la capacidad de pronóstico que tenemos nosotros siguiendo los comentarios que vamos recibiendo de distintas fuentes. Y en materia inflacionaria, Orlando, le pregunto ahora para los próximos meses, pero también porque escuché alguna declaración suya después de la elección. Sí, yo creo que antes de la elección vamos a tener un poco de inflación por la devaluación del 9-10% que hubo hoy, que puede variar un poquito los próximos días, y eso se va a traducir en una inflación de por lo menos el 3% por 2 meses, o quizás 4 y 3, no tenemos eso todavía el cálculo, pero estamos haciéndolo, de manera tal que tendríamos una inflación que sería este año, 2025, de aproximadamente el 30% hacia fin de año, ¿no? De enero a diciembre. Eso va a tensar un poquito la situación social, ¿no, Orlando? Porque ahí, Ya lo creo. Ya lo creo porque está solamente permitido aumentos del 1, 1,5% claro. por ciento en las paritarias, cuando realmente la inflación ya fue más alta el mes pasado y este mes y el mes que viene va a dar bastante más alto también, lo cual va a exigir alguna corrección arancelaria. Para los jubilados no hace falta tanto porque cobran de acuerdo con la inflación del pasado, con un mes de atraso, pero tienen los aumentos que son iguales a la inflación, de manera tal que con eso van a estar bien, pero los asalariados se encuentran en dificultades que tendrían que lograrse para las paritarias Claro. o aumentos que se acepten más altos de lo que están ahora autorizándose. Porque el análisis macro siempre es interesante, pero a veces dejamos fuera de la macro lo que le está pasando a las familias y eso es parte de la ecuación luego de cómo avanza el plan. Mariano Hamilton. ¿Qué tal, Ferreres? ¿Cómo le va? Mariano Hamilton. ¿Qué Yo tal, Mariano? lo escucho hacer el diagnóstico y es un diagnóstico que yo tengo, soy una persona mayor, justamente cumplo años, y en reiteradas Ah, sí, ocasiones escuché un diagnóstico parecido. O sea, qué sé yo, puedo decirle desde Celestino Rodrigo para acá, en diferentes momentos siempre hubo decisiones de rumbos económicos ortodoxos o liberales o neoliberales, llámelo como a usted le guste más. Y en todos los momentos eran, qué lindo dar buena noticia, qué fenómeno que vamos, el país marcha fenómeno, todos vamos para adelante, todos la vamos a pasar bomba y todo se iba al carajo. ¿Por qué va a ser diferente ahora? bueno, yo creo que hay una diferencia importante con Rodrigo, con todas esas experiencias que hemos tenido en los últimos 70 años, que siempre tuvimos un gran gasto público y un déficit fiscal importante,
y dificultades para financiarlo. Esta es una experiencia distinta, creo yo, porque por lo menos en la parte fiscal se avanzó de entrada en controlar el gasto público con la motosierra y todo lo demás. Eso hasta ahora no lo habíamos visto. Hay que ver si continúan con la misma tendencia, y yo creo que es fundamental porque Milei dijo que va a tener que tener un gasto público que sea igual al 25% del producto. Ahora estamos como en 37% del producto, o sea que todavía tiene que bajar bastante el Pero gasto eso es público. viable en la Argentina, Ferreres, porque en la Argentina ya Sí, todos es sabemos viable, que tiene un es viable componente porque ya social ocurrió importante, ¿no? Ya ocurrió antes, o sea, no es que sea algo que es imposible hacer. Inclusive arrancó el gobierno con un déficit de 5 puntos del producto y en un solo mes lo logró mejorar. Ahora es un poco difícil, por supuesto, Bueno. y sobre todo para alguien que no tiene poderío en la Cámara de Diputados y Senadores para que le aprueben las leyes que son a veces bastante Igual le aprueban conflictivas. todo, así que no hay problema. Por ahora ¿Eh? viene, Por ahora le viene bien. aprobando todo, así que no hay problema. Orlando, le agradecemos mucho la charla, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, ahí está ese es el elemento, digamos, en el plan macro, que Milei lo dice en la cadena nacional, avisa que va a haber más ajuste y otra vez con que el ajuste va a caer solamente sobre el Estado o eventualmente sobre la clase Que política. es A una ver, puesta en escena perfecta, pero perfecta de lo que hemos visto durante tantos años. Es el mundo real contra el mundo virtual. Sí, Es decir, pero- el mundo sí. real, no, pero el mundo real es Sí. el del salario, las jubilaciones, los precios, es el mundo real. Y el mundo virtual es la macro, los bonos, Wall Street, el Merval, el riesgo país, todas estas cosas que suenan fenómenos, pero yo, por lo menos, a mí no me, cuando voy al chino le digo, che, me das 2 litros de leche, me dice, no, o sea, pero el riesgo país está bajo. a ver, Ah, ¿qué anda mirá, cagada, Hernán? le digo. Buenas noches, Siri, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Bienvenida Buenas noches. también. Pero yo me sumo a la reflexión de Mariano, porque No a mí tengo me ninguna pasa, duda. sí, me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando pienso en este tema. Pero además de esa realidad, Sí. yo creo que está la realidad paralela del gobierno, Absolutamente, claro. ¿no? O sea, está la realidad imaginaria que ellos Por eso generan, te digo, ¿no? la virtual. Sí, bueno, es la Pero, virtual pero que... en la mirada ortodoxa que comparte Orlando Ferreres por su extracción, por su manera de ver el mundo, aparece una y otra vez que las cosas van a ser distintas porque el ajuste del gasto público ya ha sido realizado, Sí. etcétera, etcétera. Estuviste, No, ahí perdón, agrega perdón, varias una sola cosa. cosas. Recién Sí. vos citaste a la película de Fernando Plata Ayala, Dulce. Plata Dulce. En Plata Dulce, Arteche dice, mirá que ahora es diferente, ¿eh? Ah, sí. En un momento de la película dice, mirá que ahora es Por diferente. favor, busquemos ese tramo. Sí, Eh, me hace perdón, acordar te cuando Macri interrumpí. decía esta vez es en serio. Claro. Es A ver, lo Hernán. Sí, mismo. yo digo, hay algunas cosas para analizar que me parece oportuno. El viernes hablamos por teléfono. Sí. Yo sé que tuve una mirada bastante menos catastrófica Ujú. que algunos colegas. No me equivoqué, digamos, pasó lo que Dijiste imaginábamos. que hoy que no iba iba a a haber pasar. ningún lío extraordinario y que el dólar iba a estar más o menos por... Más o menos entre 1.200 y Sí. 1.250. Bueno, pero porque me parece que hay que analizar. Los chicos dicen una cosa que es muy importante, que es, que lo digo en términos de debate público. ¿Qué veníamos discutiendo acá? Y te lo digo yo desde la tarea que yo hacía. Le explicaba a una persona y le decía, no, porque la apreciación cambiaria es como una olla a Claro. presión y cuando... Y me miraba así y me decía, bueno, pero me voy a Brasil. Sí. Y entonces, lo que cambia ahora y que para mí es el termómetro principal, es más, lo dicen las 140 páginas del fondo, está escrito ahí, que la preocupación principal, ellos dicen riesgo, es lo que pasa en términos sociales. No solo Está En en ma- sí. el comunicado del fondo. no solo en materia de la política que van a implementar, sino también de las reformas, de la implementación de la reforma. Dice que estas dos son los dos riesgos principales y le agrega el internacional. Sí. Porque de ahora en más, a ver, para explicar lo que sucede, para el común de la gente es más fácil. Ahora le digo, viste, levantaron la cosa y ahora te subió la leche. Es más fácil. O sea Nosotros que hasta hay que dejar ahora... analizar cómo baja y sube el dólar, lo que hay que ver es el precio del maple de huevo. Hoy me parece que el eje es distinto en el sentido, no, el dólar hay que mirarlo, pero me refiero, nosotros discutíamos apreciación, que era una Sí. cosa mucho más etérea, bien, y ahora discutimos inflación. Hace 10 días atrás, ¿te acuerdas que estábamos discutiendo? Pobreza. ¿Cómo arrancaste hoy el programa? Dijiste, somos más pobres. Sí. Bueno, era una huevada aquella discusión. Pero era difícil, teníamos que explicar la metodología, la cosa. Bueno, chicos, era así. Cuando levantaban la olla,
Ahora no se mide diario, pero si lo midiéramos mañana somos todos más pobres. ¿Qué es la fase 3 del gobierno? Bueno, acá varias cuestiones. Si querés, avanzamos con Dale. con algunas cosas técnicas. Esto es lo que pasó y lo pasamos, pero la fase 3 tiene que ver con la dinámica de esta salida, bendita salida del cepo, que en realidad, yo ahí quiero corregir una cosa. Esto creo que lo hicimos acá en algún momento. Es una unificación cambiaria, es decir, tenés un principio y un dólar. Ujú. ¿Sí? El mayorista y el minorista, pero tenés un dólar. Pero no tenés una salida del cepo completa. Y esto es muy importante, porque acá te traje las 4 restricciones principales que tenía la Argentina. Vamos a tildar cuáles quedan y cuáles no. Dale. Dólar blend, no está más. ¿Qué significa esto? Que el 20% lo liquido en el mercado oficial, así que tengo más oferta ahí. Ujú. De hecho, en la oferta, agregale los dólares que vienen mañana. Así que tenés esas dos cosas Sí. por el lado de la oferta. Atesoramiento, ¿qué es? Gente común de a pie, personas humanas que pueden ir a comprar dólares. Se puede, así que esas 2 restricciones no están más. Ujú. Ahora, las otras 2 quedan. Restricción cruzada y giro de dividendos. ¿Qué es restricción cruzada? Una empresa que tiene su stock en pesos y quiere comprar dólares, no para insumos para hacer este cosito, sino básicamente para atesorar, no lo puede hacer. Tampoco puede ir al dólar paralelo o al dólar bursátil para hacer Sí. eso. Bien, eso es mucha plata. Es una limitación O sea, muy importante. Si esa limitación no estuviera, tendrías una presión sobre el dólar mucho más importante. El gobierno había dicho, tenemos que resolver el tema de los stocks. No los está resolviendo pateándolos para adelante. En algún momento los tiene que sacar. Bien. Y en algún momento esa demanda probablemente vaya contra el dólar. Lo mismo con los dividendos. Se puede dolarizar los dividendos, los excedentes de los balances que arrancan el 2025. Es decir, que terminan el 2026. Es decir, me la pateaste para El adelante. dividendo es la ganancia de la Claro. empresa. Y lo que tenías para atrás te voy a encajar bopreales. Es decir, en Ujú. algún momento los voy a tener que pagar. La cuestión es si puedo hacer un puente que empalme con los dólares en algún momento. Ahora bien, sigamos. ¿Qué cosa? ¿Te acordás que yo hablaba mucho de apreciación? Esto es muy importante. Ah, acá la meta de reservas. Sí. Mirá, esto es muy importante, lo hicimos hoy. ¿Cómo arrancás? Arrancás en menos 5.000. La meta es de acumulación de reservas. El Fondo Monetario te dice, yo voy a comparar con diciembre del año pasado. Entre diciembre del año pasado y ahora tengo menos 5.000. Y me pide menos 500 en junio. O sea, tengo que acumular 5.000 a junio. Eso es lo que le preguntabas a Ferreres. Claro. ¿Cómo vas a hacer para acumular dólares y cumplir con las metas del fondo? Claro, tengo que acumular 5 casi. Sí. Es muy difícil. Y a diciembre tengo que acumular 9. Parece difícil. Con este tipo de cambio. Por eso le preguntaba eso. Porque con un tipo de cambio más alto, sí, pero con un tipo de cambio más alto es más inflación. Tenés un impacto Sí. en inflación. El tema de la olla a presión todavía no está resuelto. Te agrego otra cuestión, pero para mí muy importante. Si seguimos en la placa que sigue, el tema de la apreciación cambiaria, si no me equivoco, creo que es lo que viene. Ah, no, ¿qué te pide el Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿Qué te pide? Mira todas las cosas que te pide. ¿Eso está en las 138 páginas del Sí. documento? Te pide, las paso rápido, pero Sí. ley de déficit cero. Pongo ojo 2026 por una cuestión. El déficit que te exige para el 2025 es 1,3% del PBI. Para el 2026, 2,2% Sí. de superávit. Ahora, la situación financiera, es decir, pagando los intereses, es 0 y 0. Con lo cual yo incremento casi un punto de ajuste fiscal, de ajuste de los cinturones, Sí. supongamos, de los jubilados, para pagar intereses. Lo dice el acuerdo del fondo. La motosierra no se acabó, a vos no te va a ir mejor, es imposible que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque el acuerdo dice que te van a seguir ajustando. Lo Y pero si dice Milei el dice acuerdo. que el ajuste es sobre el Estado. Sí, bueno, por eso, el Estado son los jubilados. Te pasó un año, o sea, si en un El año Estado no te son diste- las provincias. Si en un año no te diste cuenta que no ajusta solamente sobre el Estado. Pero digo, ese ajuste Sí. es un punto del PBI, es un montón. No se terminó la motosierra y es solo para pagar intereses. Es decir, no es que yo estoy modificando el gasto porque lo voy a poner en otro lado. No, no. Motosierra full. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué más te pide? Reforma laboral. Ahí está. Reforma laboral, que puedas echar más barato. Reforma previsional, la tienen que hacer para el 2026. Sí, sí, no se acabó la... Se está la- hablando vos decís, de pero un pará, aumento- si a los jubilados de ya les aumento de la recortaron. edad de jubilación, ¿no? Seguro. Y yo te diría que van a querer separar los que tienen, digamos, el esquema contributivo del no contributivo. Es decir, que no tiene aportes, Ujú. nada, Fuiste. si tengo plata le pago y si no, que se jorobe. Reforma impositiva, eliminación de derecho de exportación, bueno, una serie de cuestiones. Una propuesta de privatizaciones que tiene que hacer el gobierno y desregulación de todo tipo y color. Esto es muy importante, las desregulaciones, porque en los últimos tiempos tienen pisada las prepagas, tienen pisada la nafta, tienen pisada la energía, tienen pisada los medicamentos.
Esos 4 sectores están en el apartado de regulaciones. Básicamente le está diciendo, no me la pise más. Liberá todos Sí. esas... Ferreres, todos esos en la gastos. entrevista que yo le preguntaba, dice que eso lo van a hacer después de las elecciones. Es bastante probable. No lo dice de acuerdo, Sí. pero es bastante probable. Sí, lo dice en la energía, creo que es a finales de año. Seguimos. Acá tenemos, fíjate, esto de apreciación cambiaria. ¿Te acordás que vivimos el tipo de cambio real multilateral? No importa la gráfica, hay un puntito marcado en esa curva descendente en el medio. Sí. ¿Por qué traje esto? A mediados del año pasado, el gobierno se plantea o se le plantea una encrucijada. Perdón, que es el punto, el recuadro gris, Sí. que dice 1211, Sí. 23 del 6 del 24. Es el valor equivalente a dólar de hoy de 1211, es decir, Sí. lo que cerró hoy. ¿Qué fecha tiene? 23 de junio. ¿Por qué busqué eso? Porque a mediados del año pasado, cuando lo tildé, digo, no lo puedo creer, a mediados del año pasado el gobierno se presentó una encrucijada. Sostener el tipo de cambio bajo y tratar de bajar la inflación, pero apreciarse y llegar a lo que estamos, o continuar con un tipo de cambio que acompañe la inflación. Eligió lo primero porque quería llegar mejor a las elecciones, pero no le dio la nafta. Y entonces vuelve a foja cero a mediados del año pasado, porque el tipo de cambio hoy cerró en 1210, 1230, no importa, más o menos por ahí. Ahora en el medio, ¿sabes qué pasó? Te comiste 8.000 millones de dólares. Claro. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para Bueno, qué? eso le decían otros economistas del mismo palo, que le decían, tendrías que haberlo hecho antes. Claro. Lo que pasa es que acá lo que confiesa el gobierno es que quería evitar la devaluación para evitar el traslado a precios y de esa Es que manera claro, que lo lo que único ir que a las quiere es elecciones. parar la inflación. Lo que da Es su único cuenta norte. es que esto no lo tenían planificado. Claro. Ellos querían Claro. llegar a la elección y hacer esto. Les salió mal porque no le daba la nafta. Claro. Hay que decirlo, porque después dicen, ah, qué genios que somos. Qué audaz. Yo escuché. Hoy había, seguidores- Tatiana, perdón, había clima de festejos como la foto que vimos Sí. hoy en Casa Rosada, ¿no? Clima de absoluto festejo. Ellos están del gobierno. Buenas noches a todos primero. El gobierno está un poco fingiendo demencia, la verdad. Digo, ellos creen que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, que después si quieren profundizamos Sí. un poco más, es como el empujoncito que necesitaban para consolidar, si se quiere, este nuevo plan económico que dio a conocer todo Ujú. Caputo el viernes a las 8 de la noche. Fue una conferencia eterna. Con una perla extraordinaria esa conferencia. Nosotros estamos escuchando la cadena nacional y aparece simultáneamente, ¿te acordás, Irina, que lo planteamos, Mariano? Aparece simultáneamente el comunicado del Fondo Monetario ratificando efectivamente todo el desembolso y el programa. En realidad lo que estaba ocurriendo era que estaban observando si Caputo anunciaba todo lo que tenía que anunciar y si comunicaba a lo que se habían comprometido. Una vez que eso ocurre, por eso sale tan tarde el comunicado del fondo. Pero yo me pregunto respecto a lo que dice Tatiana, fingir demencia. El gobierno no puede hacer otra cosa más que celebrar y decir, esto era lo que estábamos pensando, todo va de acuerdo al plan, esta es la fase 3, como si la 2 y la 1 Sí. hubieran salido bien. La estrategia además del gobierno fue decir somos unos genios y sostener que eran muy audaces. Yo escuché seguidores de Núñez, que es funcionario del equipo económico y demás, decir qué audaces, qué aguante, qué huevos decían, Sí. que tiene este gobierno que hace esto en época electoral. La primera cosa que hay que decir es no les da la nafta. No Pero llegaban. además, ser audaces haciendo lo que hace el fondo, lo que te pide el fondo, Sí. a mí me parece bastante poco audaz. Me recuerda ¿Te alguna acordás? entrevista Sí. del expresidente Néstor Kirchner, Patricia Bullrich estaba en esa Sí. sala, y él decía, muy valientes, muy audaces o muy creativos, ajustando a los jubilados no parece. Bueno, El fue- desafío es con la gente adentro. viste que en estas épocas te cambian los hechos y te los ponen o le dan como una connotación a la inversa. Bueno, es eso mismo. Tema precios. Sí. Te traje te lo voy a volver a traer porque lo quiero hacer Ah, me despacito. encanta. Pero te lo traje porque sabía que te iba a Sí. gustar. Bueno, ¿Qué dice esto? Precios regulados. Después lo hacemos más grande, más lindo, como dice el productor y Sí. qué sé yo. Pero acá, ¿qué te traje? Te traje comparando los precios respecto a marzo del 19, que es la referencia que ha utilizado históricamente el gobierno de precios desregulados. ok, acá podríamos hablar de precios relativos, de los famosos Sí, reacomodamientos de claro. precios Es relativos. exactamente eso. La Muy línea bien. roja es la Dame una inflación. definición rápida de precios relativos. ¿Una definición rápida? Sí. Bueno, es los precios digamos, al valor que vos consideres Sí. que tienen que funcionar en una economía
sin intervención. Los precios la más verdad, importantes. precios relativos es cómo se mueve un precio respecto de otro. Claro, Bien, respecto de qué. esa es la definición. Pero, por ejemplo, el Pero en valor, este el esquema, valor del dólar es un precio relativo. todos son precios Los relativos salarios. respecto de otros precios. Perfecto. Este es un precio Muy relativo, o son precios relativos respecto a la inflación. Y entonces, Bien. ¿qué vemos acá? Lo que vemos ahí marcado es que tenés un atraso en servicios, en transporte, en nafta, en telefonía. Vas a tener aumentos. La Claro. pregunta es, ¿cuándo? ¿Bien? ¿Lo vas a hacer después de la elección? ¿O cuándo? Porque te lo exige el fondo. Y te traje, Bien. esto lo vamos a retomar, porque el tema precios toma mucha centralidad. Hoy el gran problema es que no había precio de reposición. Sí. Gran quilombo para los que trabajan. Después vamos a entrevistarlo Bien. a Julián Moreno. Moreno y demás. Y te traje 2 perlitas Sí. para cerrar. El psicópata de Hernán Lecher se puso a buscar cuántas veces decía la palabra trabajo y la palabra industria en el... En 138 comunicado. páginas. Sí, es engañoso. Vos decís 3 veces, 10 veces, bueno, no les... o sea, No está nada. no parece tan preocupante. Lo comparás con un discurso de Milei y es un montón. Y es mucho Sí, más. claro. Como Ahora- en trabajo como el 300%. Sí, pero fíjate, las 3 veces que nombra al trabajo, Sí, una dice mayor trabajo para controlar la inflación. Tachala. claro, esa no va. La otra es agradecemos a todo el equipo por su trabajo. Yo tampoco. Y la única que habla de trabajo en Es para serio la es... reforma laboral. Sí, dice No. para flexibilizar el mercado de trabajo. En Es serio. extraordinario. Lo que encontraste Muy es bueno. extraordinario. Es Es extraordinario. En el caso de la industria pasa algo parecido. Sí, Las 10 extraordinario. veces son 4 habla de agroindustria, Claro. 2 de industria fintech, Claro. una de industria aérea, tenemos, 2 de industria aérea y las otras 2 de desregulación de la industria. Es extraordinario. Es muy bueno. Es Sos muy muy bueno. molesto. Sos un Sí. tipo muy No, es molesto. un psicópata. Lo Como sé. ese fue definido, es Psicópata. un psicópata. Hacemos claramente. una tanda y ya volvemos. Vamos a hablar, con referentes de las pequeñas y medianas empresas. Mariano nos va a contar qué es lo que está pasando ahí y vamos a preguntarles qué especulan, qué es lo que están esperando respecto de estas novedades. Mucho más en QR hasta las 12. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras